Decía que había brujas que se los llevaban y desaparecían en las cuevas de fuentes brotantes. Decía: nunca dejen que lloren de noche, ya que su llanto atrae cosas malas. Siempre mejor con los audífonos puestos. Una bruja se quiso llevar a mi hijo. Soy de la Sierra Norte de Puebla y esto comenzó en Huauchinango y terminó en Necaxa. Son dos localidades a 20 minutos de distancia una de la otra. En el año 2012 nació mi hijo, pero desde que estuve embarazada me sucedían cosas raras. Cuando me quedaba sola por la mañana, por lo regular me volvía a dormir, pero ruidos extraños me despertaban. Ya sea que la puerta de mi cuarto se abriera sola, o a veces se movían cosas de forma desesperada en la cocina. En una ocasión, llegué a ver a mi cama aplastada, como si alguien estuviera al lado mío sentado. Recuerdo que me invadía el miedo, y lo único que se me ocurría era taparme la cara hasta dormir. Un día fue el colmo. Ya eran las 8 de la mañana y estaba completamente despierta cuando vi que mi puerta se abrió. Un aire frío entró y vi la cama hundiéndose lentamente. Era como si alguien se hubiera colocado de rodillas frente a mí. Tenía las piernas abiertas y estaba acostada boca arriba. Vi la sábana que me tapaba moviéndose, cuando de pronto sentí un peso horrible sobre mi vientre. A mis 4 meses de embarazo, no supe cómo, pero me levanté corriendo. Tomé mi teléfono y le marqué a mi marido para que regresara, porque tenía mucho miedo. A partir de ahí, no me volví a quedar sola en la casa de mis suegros. Cuando nació mi hijo, regresé a vivir a la casa de mis abuelos, donde había estado toda mi vida. Mi mamá es madre soltera, pero esta vez iba acompañada de mi marido y mi hijo. Como les comenté antes, mi bebé nació en el año 2012, el 1 de junio para ser exactos. Todo iba excelente. Mi hijo iba creciendo y mi marido y yo decidimos regresar a nuestras carreras para terminarla, ya que me embaracé justo al comenzar la universidad. Una noche a principios de octubre me sentí incómoda, como sofocada, y hasta cierto punto lo creí normal, porque en la cama dormíamos los tres, mi marido, mi bebé y yo. Intenté levantarme de la cama lentamente para no despertarlos, y justo cuando iba a despertar a mi marido, me percaté que mi bebé no estaba en la cama. Volteé a ver a mi marido con la esperanza de que él lo tuviera, pero para mi sorpresa, tampoco lo tenía. En ese momento me levanté desesperada como una loca. Cuando quité las colchas de la cama, gracias a Dios, ahí estaba mi bebé, con las piernitas colgando hasta el final de la cama. Mi marido no se despertó a pesar de que había hecho mucho ruido, pero mi mamá sí, porque escuchó mi ataque de histeria. Revisó a mi bebé y me dijo: está todo bien, solo duérmete. Y así lo hice. En una ocasión estábamos dormidos mi esposo y yo. Me desperté ya que me sentía un poco incómoda nuevamente, tanto que desperté a mi marido para pedirle que cambiáramos de lugar. Cuando nos levantamos y me dirigí hacia su lugar, me quedé en la orilla de la cama. Recuerdo que algo atrajo mi atención hacia la ventana y justo en la orilla había como una especie de bulto de sábanas. Estaba aún medio dormida, así que no le tomé importancia. Pero cuando volteé hacia el lugar del bebé, nuevamente no estaba. Me levanté de la cama en un segundo, llamándole a mi esposo, diciéndole que el bebé había desaparecido. Los dos buscamos a mi hijo desesperados y en un ataque de pánico comencé a llorar sin control. Fue cuando mi hijo despertó y comenzó a llorar, yo creo que por mis gritos. Me di cuenta que el bulto que estaba en la ventana era él. Fui corriendo y lo cargué. Estaba tapado con una sábana hasta la cara. ¿Cómo había llegado hasta ahí? No lo entendía. Mi mamá escuchó el llanto del bebé y nos fue a ver qué pasaba. Le platiqué todo. Lo revisamos y todo parecía estar bien. Esa noche, mi marido nos cuidó despierto hasta el día siguiente. No encontrábamos la respuesta a lo que había estado sucediendo. Incluso pensaba que yo lo había puesto ahí dormida,
pero eso era algo ilógico. Jamás hubiera puesto en peligro a mi bebé, ni siquiera dormida. Solo una madre entiende estas cosas. Después de lo sucedido, pasaron como 10 días y nuevamente de noche me sentí incómoda. Así que me levanté y busqué a mi hijo, cerciorándome de que todo estuviera bien. Al ver todo en orden, me dirigí hacia el baño y al regresar, me acosté para dormir. Cuando comenzaba a conciliar el sueño, escuché cómo mi marido me llamaba por mi nombre con una voz baja, y yo le contesté: ¿qué pasó? En ese momento, empecé a sentir que me tomaba de la mano muy fuertemente y con una voz entrecortada me decía: ayúdame, ayúdame. Inmediatamente abrí los ojos y lo que vi fue algo que aún me causa pánico al recordarlo, pues había una mujer sentada en los pies de la cama. Estaba vestida de negro y sus ojos eran completamente blancos. Ella nos veía sonriendo diabólicamente. Al ver a esa mujer, mi reacción fue tomar a mi bebé, abrazarlo, y mi marido se aventó hacia nosotros intentando cubrirnos con sus brazos. Justo en ese momento, vimos cómo la espeluznante mujer caminó hacia la ventana y desapareció. Del terror, mi marido y yo corrimos a prender la luz. Tomamos una botella de agua bendita que teníamos guardada en el buró y la aventamos por todo el cuarto, principalmente por la ventana. Obviamente, mi mamá nos escuchó y fue a vernos. Le contamos todo lo que había pasado. Un par de días después de esto, mi hijo estaba desesperado. Lloraba mucho, no quería comer. El médico no encontraba nada malo y ya no sabíamos qué hacer. Recordé todo lo que nos había sucedido en esos días y le dije a mi marido y a todos en la casa que se tenía que bautizar a mi bebé. Eran como las 5 de la tarde cuando llegamos a la iglesia y le comenté al padre lo sucedido. Él no nos preguntó más. Decidió bautizar a mi bebé en ese momento. Al terminar su bautismo, les juro que había cambiado por completo. Estaba más tranquilo, comía dándole pecho, dormía, todo eso. No sé qué pasó, pero lo que estoy segura es que al bautizarlo se calmó increíblemente. Días después, platicando con unos vecinos, les comenté del terror que había pasado durante todo ese tiempo. Y uno de ellos me dijo que había tenido suerte, porque la bruja se pudo haber llevado a mi niño. Me quedé muy sorprendida. Nunca en mi vida había imaginado que esto existiera. ¿Brujas? Para mí solo existían en cuentos de hadas y demás cosas. Pero el día de hoy les puedo decir que mi hijo es un sobreviviente. Aunque parezca mentira, esto realmente existe. Yo soy testigo y gracias a Dios, mi hijo está conmigo. ¿Por qué no deben llorar los bebés en la noche? Hay una gran variedad de leyendas urbanas en Tlalpan. Una de ellas relata el por qué no deben llorar los bebés en la noche, y es bastante popular entre sus habitantes. Quienes las cuentan han sido testigos de las consecuencias fatídicas de no tomar esta advertencia que se ha estado anunciando durante los últimos años. En una de las zonas más antiguas de Tlalpan, en la Ciudad de México, había una señora de avanzada edad que vivía en una choza de adobe y ramas. Su nombre era Doña Marta del Ángel y se dedicaba a ser la curandera del lugar. Aliviaba a las personas que padecían de espantos, hacía limpias, daba consejos, contaba leyendas, dichos y cuentos. Ella fue la que contó la historia sobre del por qué no deben llorar los bebés en la noche. Decía que había brujas que se los llevaban y desaparecían en las cuevas de fuentes brotantes. Decía: nunca dejen que lloren de noche, ya que su llanto atrae cosas malas. Contó una anécdota. Decía que en una ocasión un niño llegó llorando, ya que se encontraba empachado y le habían dado unos fuertes cólicos. La madre había llegado dispuesta a que doña Marta lo sanara. En el momento en que la madre estaba cargando a su hijo para llegar al jacal de la señora, ésta se percató de que a lo lejos
Los estaba persiguiendo una bola de lumbre que parecía brincar de una dirección a otra rápidamente. Cuando la madre llegó, la señora cerró su jacal y alumbró su casa. Procedió a decirle a la señora que algo los estaba persiguiendo. Después de eso, tomó unas grandes tijeras, las acomodó en forma de cruz y las puso debajo del catre en el que el niño estaba acostado sin dejar de llorar. La bruja encontró la puerta y comenzó a entrar por las rendijas entre la madera. Todos pensaron que estaban perdidos, ya que no sabían que las brujas pueden pasar por agujeros tan pequeños como una aguja. En un momento, doña Marta vio un recipiente lleno de agua bendita. Lo tomó y lo arrojó agresivamente a la puerta y sin dejar de rezar. La señora asegura que logró asustar a la bruja, ya que se escuchó como si alguien cayera en las tablas de madera que tenía fuera del jacal. La bruja no los molestó desde entonces, y doña Marta comenzó a ayudar al niño a quedarse dormido. Lo ayudó a que dejara de llorar y lo puso cómodo para que descansara. Cuando le preguntó a la madre si estaba bien, ella respondió que sí, susurrando, ya que en realidad se encontraba aterrada de la situación. La doña cuenta que después de unos minutos de calma, decidió dejar ir a la madre y su hijo. Les abrió la puerta de su casa para que se marchasen, pero de pronto sintió que la agarraban fuertemente del brazo y fue lanzada hacia el patio. Doña Marta se asustó mucho, pues se trataba de la bruja que había regresado por el niño. La madre fue por él completamente aterrorizada y corría mientras lo cargaba. La señora dijo que podía ver cómo una bola de fuego los perseguía de forma aterradora. Tomó la decisión de tomar el resto de su agua bendita y fue contra la bruja. Los gritos de la madre se escuchaban entre las milpas. La señora fue corriendo hasta allá, porque la bruja los seguía persiguiendo. Comenzó a explorar para ver alguna señal de ellos y para su suerte se la encontró escondida, acostada en la tierra y boca abajo para proteger a su hijo. Se le veía cansada por todo lo que corrió, pero doña Marta le rogaba que mantuviera sus fuerzas y que no dejara que se llevaran a su bebé. Ella comenzó a rezar y a aventar agua bendita por todos lados. Al cabo de unos segundos consiguió salpicar a la bruja, quien gritó de dolor y se fue de ahí. Regresaron a la choza de doña Marta y dejó que se quedaran un par de días para que no hubiera más presencia de la bruja. Así fue, y gracias a la valentía de la señora Marta del Ángel, se pudo salvar a un niño en peligro de las brujas. Desde ahí, ha advertido a los habitantes de su colonia sobre las consecuencias del por qué no deben llorar los bebés en la noche. Se dice que en ocasiones las brujas acechan aún en las grandes urbes, tratando de provocar que los niños lloren por las noches. ¿Te ha ocurrido que de pronto, aunque tu bebé descanse cómodamente, despierta muy espantado llorando? ¿O de pronto despiertas y ves que está sobre la cama, pero ya más allá de la altura de los pies? De ser así, es muy posible que las brujas estén buscando tomar a tu pequeño. Así que mantente atento. No sea la de malas que uno de estos días una bruja te persiga. La madre caníbal. En México corren muchas leyendas. Una de ellas, tal vez no tan conocida por muchos, es sobre una leyenda de brujas llamada la madre caníbal. Aunque se considera una leyenda, muchos aseguran que esto realmente ocurrió en el año de 1965, en una ranchería cercana a Ixtlahuaca, en el Estado de México. Apenas algunas casas de adobe se comenzaban a levantar. No había luz eléctrica ni agua potable. Un camino de terracería que prácticamente desaparecía en la oscuridad de la noche. Nadie se atrevía a entrar a esos parajes en cuanto anochecía, ya que era muy fácil perderse tomando veredas equivocadas que conducían hacia las milpas. Rosario y Benjamín llegaron a vivir ahí recién se casaron. Les habían dejado algunas parcelas para cosechar y podían comenzar a cultivarlas y poder hacerse de sus cosas. Rosario era una mujer joven de apenas 17 años, callada. Tal vez eso era lo que había enamorado a Benjamín, esa mirada recatada,
llena de melancolía, hacía que latiera el corazón del también joven muchacho. Pasó el tiempo y no tardaron en embarazarse. Rosario comenzó a tener una alegría inusual. Cantaba mientras hacía sus tortillas sentada frente a su gran comal, donde también hervían sus ollas de barro que contenían la comida que saciaría el hambre del cansado Benjamín. Se respiraba otro ambiente de alegría y paz. Pero no todo era así. Al caer las 6 de la tarde, los grillos comenzaban a cantar y el silencio se hacía más pesado. Rosario le había pedido a Benjamín que pusiera ventanas de madera, porque escuchaba a lo lejos algunos chillidos que pensaba eran de algún animal, y eso la atemorizaba. Benjamín así lo hizo. Solo dejó unos pequeños agujeros en medio de las ventanas para poder ver hacia afuera en caso de necesitarlo. Llegó la hora del nacimiento. Llamaron a la partera para que asistiera a Rosario, y así lo hizo. Por fin nació el pequeño Vicente. Pero al contrario de lo que esperaban, no lloró. El bebé abrió de inmediato sus grandes ojos parecidos a los de la madre y no emitió ningún sonido. Aún así, fue la alegría de ambos y el orgullo de él por ser varón. Pronto, las pocas vecinas que tenían fueron a conocer al pequeño Vicente, todas admiradas de que fuera tan calladito. Rutila, la vecina más vieja, advirtió a Rosario que mientras no lo bautizara, pusiera unas tijeras abiertas debajo de la almohada del pequeño Vicente, o un par de chiles pasillas en cruz, ya que corría el riesgo de que las brujas, atraídas por su inocencia, vinieran a chuparle el alma y el niño fallecería. Todas le contaron sus experiencias de que al caer la noche, los chillidos que se escuchaban provenían de unas bolas de fuego que se alzaban en medio de la oscuridad. Eran las brujas buscando almas, hambrientas y enfurecidas al no encontrar nada que las alimentara. Rosario no comentó nada. Su silencio habitual se hizo presente. Rutila pensó para sí: advertida estás. Una mañana, Rosario despertó a Benjamín en medio de gritos. Vicente, el pequeño Vicente, ya no estaba en su montón de cobijas que le servían de cama. Benjamín enloqueció, abrió la puerta que atrancaban por dentro de la casa. No se explicaba cómo pudieron haber entrado. Las ventanas de madera estaban perfectamente cerradas y sin signos de haber sido abiertas. Benjamín buscó y buscó. Preguntó con las vecinas y ninguna le supo dar razón. Rosario estaba inconsolable, su mirada perdida, sus ganas de vivir se fueron. Así pasaron las semanas y ni rastro del pequeño Vicente. Ambos tuvieron que regresar a su vida cotidiana sin poder superar la desaparición de Vicente. Pasaron muchos meses. La herida comenzaba a sanar. Una mañana de verano, Rosario le dio la noticia a Benjamín. Iban a tener otro bebé. Una mezcla de sabor agridulce los invadió. Habían perdido uno, pero tenían la esperanza de otro. En esta ocasión, Benjamín extremó precauciones. Pocas veces la dejaba sola. Mandó a traer a su hermana Tomasa para que fuera a cuidar a Rosario. Cualquier esfuerzo valía la pena. Pasaron los meses y estaban a días de que naciera la pequeña Esperanza. Así la nombrarían, ya que fue lo que les trajo nuevamente a su vida. Aún con el dolor de la pérdida de Vicente, pero con la alegría de un nuevo comienzo. Una tarde, Tomasa le explicó a Benjamín que no podía quedarse más tiempo. Tenía cosas que hacer y esa noche no la pasaría con ellos. Benjamín lo entendió y la acompañó a la terminal de autobuses para que se fuera. Dejó encerrada a Rosario para que nadie pudiera hacerle daño en su ausencia. Benjamín regresaba a su casa, atareado por la caída de la noche. Apenas se alcanzaba a ver el camino de terracería. Si no fuera porque se lo sabía de memoria, se hubiera perdido. Tocó la puerta para que Rosario le abriera. Nadie le respondió. Se empezó a impacientar. Tocó más fuerte y nadie respondía. Corrió a buscar ayuda a la casa más cercana, ubicada a medio kilómetro de la suya. Regresó con Felipe y su hijo Santiago. Entre todos,
lograron derribar la puerta que se encontraba atrancada por dentro. No había nadie. La casa apenas iluminada por una vela. Pero ni rastro de Rosario. Armaron un grupo de gente que se unió a la búsqueda. Todos gritaban por Rosario, pero no encontraban respuesta. Solo faltaba buscar en el panteón del poblado más cercano. Pero Benjamín se decía a sí mismo: es imposible que Rosario pudiera caminar tanto con el peso del estómago de casi 9 meses. Casi se dio por vencido, pero un extraño presentimiento lo invadió. Le pidió a Felipe que lo acompañara, pero él, algo temeroso, le anima a que sigan la búsqueda en la mañana, al menos con la luz del día. Benjamín se resistió. La luz de la luna parecía ser su cómplice, ya que al despejarse el cielo, ésta se asomó radiante. Al menos dejaba ver un poco dentro de la oscuridad de la noche. Benjamín decidió ir solo. No iba a esperar a alguien que lo quisiera acompañar. Se encaminó hacia el panteón y comenzó a escuchar sonidos. Sonidos húmedos, sonidos de gruñidos mezclados con goteo. Se acercó curioso hasta la parte de donde venían esos sonidos. La luz de la luna era clara, radiante, y debajo de ella se asomaba la figura de una mujer sentada, desnuda, con las piernas abiertas. Era Rosario. El espectáculo no podía ser más aterrador. ¡Rosario!, le gritó Benjamín. ¿Qué has hecho, mujer? No podía con su asombro y con su horror. Rosario había parido y, con un hambre descomunal, devoraba poco a poco a su hija Esperanza. Benjamín, sin poder más con aquella escena, sufrió un desmayo, convulsionó y nadie lo escuchó para ayudarlo. Rosario, con la vista fija hacia su marido, dijo: perfecto. Más comida.